ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero que nos convoca en esta ocasión para conversar a fondo sobre la migración. Nosotros que vivimos en una isla donde nadie puede levantar la bandera de que no ha sido un migrante, que sus ancestros no fueron migrantes, y que siendo desde hace 1000 años, miles de años atrás, todos los que se asentaron en esta isla migraron de alguna parte hacia acá, porque en esta isla encontraron la oportunidad de una mejor vida, de mejores condiciones, para establecerse y para desarrollarse. Vamos a pasar revista minuciosa, si se puede decir de esa manera, de cómo se da el flujo migratorio desde los aborígenes, los diferentes grupos de aborígenes que saltando de isla en isla vinieron a ubicarse en este territorio de tierras altas y de muchas aguas, hoy es reconocido y valorado como un paraíso. O los que llegaron por el mar, o los que fueron traídos por el mar, o aquellos que estando acá, viviendo en la costa, migraron hacia la montaña en búsqueda de mejores oportunidades y de más seguridad, porque tenían mejor protección ante los embates de la naturaleza, pero que luego migraron desde la parte más rural hacia la parte menos rural y posteriormente a asentarse en las grandes metrópolis, en ciudades, para de esas ciudades pasar a las metrópolis, en un flujo constante entre los que vienen y los que van y los que traen, porque hemos tenido migrantes que llegaron y otros migrantes que fueron traídos porque las circunstancias que tenían en sus países de orígenes no les garantizaban el bienestar al que aspiraban y fueron en un momento determinado traídos a esta isla para garantizar un bienestar en la familia, pero al mismo tiempo un flujo permanente, constante de conocimiento, de cultura, de gastronomía, que nunca para en territorios como el nuestro, que son territorios receptores de migrantes y exportadores de migrantes. No se vayan, queridos amigos, porque en el día de hoy tenemos una grata conversación, una fructífera conversación acerca de la migración en nuestro territorio. En breve entramos en detalle con ustedes en la migración, fuente de desarrollo, de cultura y de historia en nuestro territorio.
Queridos amigos, hablando de migración en este territorio, debemos darnos cuenta que 1000 años atrás, y quizás muchos años más atrás todavía, los grupos humanos que migraron desde el continente, el territorio del continente americano, sudamericano, desde las costas de Venezuela y de la Guyana, los que pasaron de isla en isla y decidieron asentarse en este territorio, fueron motivados por 3 características principales. Primero, la riqueza de la naturaleza, la abundancia de la naturaleza en la isla, que les garantizaba medios de subsistencia, las capacidades de recolectar frutos y alimentos silvestres que se daban en la zona por la abundancia de agua, la cantidad de ríos que tenía y todo ese ecosistema era un elemento, la riqueza de la pesca en una isla que obviamente al tener tantos ríos desembocando en el mar, producía una cantidad enorme de pesca, tanto en los ríos como en las costas, que se acercaban a buscar los alimentos que venían en las desembocaduras de dichos ríos, y la productividad de la tierra al ser cultivada. Ese es el escenario que en el 1492 se pone de manifiesto el encuentro de culturas a la llegada de los barcos españoles a nuestra isla, y que la convierte desde el primer momento, independientemente de que avistó y se asentó, vieron otros territorios antes de llegar a estas tierras, la decisión del navegante genovés de establecer la primera ciudad en este territorio que le albergaba, que era desconocido hasta ese momento por los europeos y que presentó como el descubrimiento de un nuevo mundo, el descubrimiento de las nuevas tierras, de las Indias occidentales, como él le llamó por la creencia que traía. Desde ese mismo momento en que ya los aborígenes que están establecidos en los 5 cacicazgos de esta isla eran los pobladores originarios cuando se da ese encuentro de cultura, y obviamente los españoles son los primeros migrantes de esa última etapa del desarrollo de nuestra isla. Tenemos que establecer claramente de que españoles e italianos, porque el capitán del barco, el capitán de la expedición era un italiano, Cristóbal Colón era italiano. Entonces tenemos como primera población en la isla esa migración de españoles e italianos. De manera rápida, digamos que en los 3 siglos siguientes, siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII, vemos una migración constante que se incrementa no tan solo de aquellos que vienen de los diferentes pueblos de Europa. Tenemos migración francesa, migración inglesa, migración escocesa, migración belga, migración holandesa, migración o sea, todos los países que conformaban los reinos establecidos en Europa establecen modelos de migración en nuestro territorio. Una migración que no tan solo
le sirve al pueblo emisor porque con una población afectada por las epidemias en un momento determinado y por las carencias que heredaban de la Edad Media, encontrarse en territorio virgen, rico, de abundante naturaleza, de abundante agua y comida y de grandes oportunidades para producir. Además de eso, se convierte en un territorio que les acoge y del cual inmediatamente se integran formando parte hasta de los nuevos núcleos poblacionales que se establecen. Comienza el mulato vinculado no tan solo con la población de origen y los europeos que venían, sino con aquellos que traían los europeos que venían. Miles primero y luego decenas de miles y luego centenares de miles de africanos secuestrados de todas las edades, familias enteras, para radicarlos en nuestras tierras, en las tierras de nuestra isla, en las tierras de nuestro continente, para impulsar no tan solo el proceso productivo, sino para enriquecer nuestra cultura con aportes que hoy se ponen de manifiesto por su importancia. Los aportes del idioma, los diferentes idiomas que se incorporan, las creencias mágico-religiosas que se incorporan, las creencias culturales que se incorporan, las creencias o los conocimientos musicales que se incorporan, sin contar de las expediciones científicas que se dan y que explorando el conocimiento de nuestra flora y de nuestra fauna, explorando los valores mágicos religiosos y los valores medicinales de nuestra botánica, contribuyen a fortalecer nuestra identidad nacional y la identidad de cada uno de los pueblos de este continente, que se fortalece, que se desarrolla y que constituye su cuerpo, el cuerpo que exhibe hoy con firmeza en todo el mundo, que caracteriza a cada uno de nuestros pueblos, gracias a los aportes de todas esas migraciones, unas que vinieron buscando mejores oportunidades y otras que fueron traídas porque los que venían a buscar nuevas oportunidades querían apoyarse y auxiliarse de los conocimientos, de la fuerza y del sudor de todos aquellos que en el momento que se incorporaron a nuestras tierras, asumieron esta tierra como suya, porque sus descendencias pudieron florecer en la tierra fértil a la que llegaron. Y estamos diciendo en esos 3 años, esos 3 siglos, siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII, un territorio que vivía en la virginidad, digámoslo así, en la naturaleza como recolectores, pasó de esa situación de vida en contacto con la naturaleza como recolectores o cultivadores de primera línea a ser agroindustriales, producir de la tierra, producir industria de la tierra, producir el azúcar, producir con la minería, producir con los trabajos realizados con las maderas preciosas que se cosechaban en el territorio y que se exportaban a granel a todos los reinos de Europa. Todo eso se constituyó en un aporte importante hacia los países emisores de la migración que llegaba, al mismo tiempo que en la identificación cultural de nuestros pueblos
cada uno con una lengua característica o dominante por la migración que parecía ser dominante en un momento determinado, pero sobre todo los genes cruzados de todas las migraciones que vinieron a nuestro territorio, conformando y consolidando las características fenotípicas del mulato criollo que constituye la gran mayoría de la población nacional. Un mulato criollo que en nuestro territorio es un mulato español porque habla español, pero al mismo tiempo, aunque algunos que conozco y que dicen que tienen una nariz de frononó, reniegan de la ascendencia africana que caracteriza a todos y cada uno de nuestros pueblos, donde en un momento imperó la esclavitud y que luego de una fiera lucha de independencia fue paso a paso ganando terreno la identidad nacional en cada uno de nuestros territorios. No se vayan, queridos amigos, porque en breve seguiremos hablando de la migración, los aportes variopintos que da a nuestra isla, a nuestro territorio y la importancia que tuvo y que sigue teniendo en cada momento los flujos migratorios en nuestros territorios antillanos. Y vale decir, queridos amigos, que esa variopinta migración que conforma, digamos, las poblaciones en América en los siglos XVI, XVII y XVIII, es al mismo tiempo una manifestación de cómo los flujos migratorios se dan alrededor de todo el mundo. Cómo en ese momento gente de África, aunque se concentra en los barcos que traen y negocian con gentes para venderles como esclavos en el continente americano, también se da un flujo migratorio constante en países de Europa y en otros países de Asia, conformando al mundo en un territorio de migrantes. Llega el momento en que para nuestra isla el migrante no tan solo viene de Europa, el migrante viene de otros territorios, de otras islas a establecerse en Santo Domingo, porque las oportunidades a principios del siglo XVI está en la ciudad de Santo Domingo y en la isla de Santo Domingo. Pero pronto, ya según avanza el siglo, los flujos migratorios se van desde Santo Domingo a cada uno de los destinos que les ofrecía oportunidad el barco de turno. Unos hacia la isla de Cuba para iniciar aventuras de flujos migratorios en Norteamérica o en Centroamérica, otros hacia el sur buscando las oportunidades que les ofrecían Vasco de Gama o los diferentes conquistadores que desarrollaron proyectos de conquista en los diferentes países americanos del sur. Igual para los franceses que buscaban oportunidades y que al principio luchaban con sus barcos corsarios como una
una lucha permanente por buscar un espacio en las nuevas tierras, al igual que los barcos piratas ingleses. Todo ese flujo migratorio que moviliza a la población mundial, que movilizándose, buscando oportunidades, siembra, coloca sus semillas, coloca las plantas, coloca sus descendientes en las diferentes tierras para definir la tipología, el genotipo de cada una de las islas o de los territorios de nuestras Antillas o de tierra firme. Posteriormente, las situaciones que suceden en diferentes partes del mundo provocan que lleguen a nuestro territorio migrantes italianos que se asientan en nuestras tierras, nuevos migrantes españoles que buscando oportunidades se establecen en nuestras tierras, producto de las situaciones de guerra que se dan a finales del siglo XIX, a principios y mediados del siglo XX, moviendo flujos migratorios que eran traídos o que venían individualmente o que eran traídos por los gobernantes de turno para asentarles en una tierra que les ofrecía oportunidades. Nuestra tierra se enriqueció recibiendo migrantes que con su conocimiento, su experiencia, pudieron contribuir a que a pasos agigantados nuestra población creciera y dejara de ser una simple población encerrada en una isla rodeada de agua por todas partes, a ser una isla con una población en contacto con gente que tuvo que abandonar sus poblaciones de orígenes, pero que con ellos trajo su conocimiento, su experiencia, y que eso fue a la vez el inicio, el germen que fructificó para que la industria nacional en diferentes eventos pudiese desarrollar. Los aportes de los migrantes de la Guerra Civil Española, los aportes de los israelitas que tuvieron y judíos que tuvieron que abandonar Europa ante las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y que aportaron al asentarse en algunas poblaciones nuestras con sus conocimientos y experiencias, los aportes de los suizos que con sus conocimientos y experiencias contribuyeron a un desarrollo particular en nuestro territorio, los aportes de los afroamericanos isleños que vinieron a establecerse en la industria azucarera o en la instalación de trenes en nuestro territorio a finales del siglo XIX, sin contar los aportes importantes de las migraciones japonesas, las migraciones chinas y las migraciones asiáticas de otros lares que se establecieron a la par que los aportes de sirios y libaneses que con su expertise, su conocimiento, pudieron establecer colonias o establecerse en poblaciones del sur o poblaciones del este de nuestro territorio, desarrollando de manera sustancial las competencias y capacidades de nuestro territorio, de nuestro país. Está de más decir los aportes de la afrodescendencia, que con su música, con sus tambores, hoy constituye una marca indeleble en la cultura dominicana. El sonido de la tambora, que con su melodioso ritmo marca las pautas de nuestro merengue, o el sonido de los cueros que retumban con el timbal en la salsa que adorna nuestras fiestas a cada momento, por mencionar
uno de los miles de aportes culinarios, artísticos, que se han desarrollado en nuestro territorio por los aportes de cada una de esas culturas que llegaron a nuestro país, primero como migrantes, pero que llegaron para quedarse, para integrarse y ser una parte única de la cultura dominicana, la cultura que nos caracteriza, que caracteriza a nuestra isla, donde cada uno de los países tiene su particularidad, pero que en el caso nuestro, esa cultura dominicana que hoy forma parte de nuestro ADN se enriquece por no tan solo los aportes de la naturaleza, sino también por los aportes importantes que en cada momento la migración que llegó legó en nuestra población, unas veces contribuyendo con el arte, con la cultura o la gastronomía, y otras veces contribuyendo con la fuerza, el sudor y el coraje con el que luchamos a cada momento para garantizar con firmeza la independencia de nuestro pueblo de cualquier potencia extranjera y construir hoy en armonía con todos los sectores esa patria que hoy nos identifica como República Dominicana. Siempre avanzando, ya pasado las épocas de las guerras y de las violencias, en la consolidación de nuestro Estado, en la consolidación de nuestra sociedad, en la consolidación de la base misma de nuestra patria, que es la familia y nuestras instituciones, para poder garantizar a cada una de las generaciones que viene en camino las características de desarrollo, sostenibilidad integral que es necesario para que todo aquel que es dominicano o todo aquel que habita en nuestras tierras tenga la oportunidad de desarrollarse, de crecer y alcanzar el tope de su potencial. No hay nadie en esta isla que no haya sido migrante, él o alguno de sus ancestros que los trajo aquí, que nos trajo aquí. De igual manera, no hay una sola familia dominicana hoy que no tenga a la vez algún miembro de su familia como migrante en alguna otra tierra en la cual está sembrando, en la cual está aportando, a la cual le está devolviendo los innumerables aportes que hemos recibido para contribuir con el progreso y el desarrollo de la sociedad que recibe a la diáspora nuestra dispersa por todo el mundo. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuaremos con más, conversando sobre la migración y sus aportes. Queridos amigos, hablando de la migración y los aportes, debemos, dándole continuidad a lo conversado en el segmento anterior, vincular todo esa característica de la sociedad dominicana, del pueblo dominicano, de sus orígenes como orígenes de una migración constante, permanente, a través de los siglos,
gente establecida, primero acá que vino de otro lugar y luego que se mantuvo fluctuando de un lugar a otro, siempre buscando la mejoría, las mejores oportunidades, las oportunidades que les orientaron a vivir en el campo donde se producía, donde se tenían los bienes y servicios, donde podía tener la casa y construir tu casa en el marco de las circunstancias, pero al mismo tiempo ver cuando se generaba alguna dificultad en el campo, siempre había una ciudad, un espacio nuevo, desarrollado con más facilidades, que atraía y sigue atrayendo siempre la ubicación de esa migración interna del campo a la ciudad, de tal manera que en menos de 100 años, más de la mitad de la población que vivía en la parte rural está establecida hoy en todo el entorno urbano y cada vez más personas en las zonas metropolitanas. La zona metropolitana de Santo Domingo, léase la provincia de San Cristóbal, la provincia de Santo Domingo, la provincia de San Pedro de Macorís, ese núcleo metropolitano que alberga casi la mitad de la población nacional. En un entorno reducido de la isla, de nuestra parte de la isla, tenemos la mitad de la población nacional. Mientras otro entorno alrededor de Santiago de los Caballeros, Moca, La Vega, Puerto Plata, Mao, se da un entorno que puede decirse que tiene probablemente el 30% de la población nacional. O sea, todo el resto del territorio se convierte en un territorio que la gente abandona para ubicarse en los centros metropolitanos, salvo los casos que se van presentando de enclaves turísticos como Punta Cana, no puedo decir ni siquiera la Altagracia, sino la población de Punta Cana, el eje desde Cabo Engaño hasta Miches, la zona de Samaná o el incipiente desarrollo que está en proceso en la zona de Pedernales, Barahona Pedernales, donde el desarrollo de polos turísticos con las mismas características que el desarrollo de esos grandes ejes metropolitanos convierte a esos lugares en receptores de una gran migración interna, generando una presión demográfica sobre unos pocos kilómetros cuadrados, donde el hacinamiento o la falta de servicios públicos agrava las condiciones de vida de los más desfavorecidos, mientras otros disfrutan no tan solo de las bonanzas que genera la industria turística, sino que también contribuyen a desarrollar una floreciente industria nacional, con riesgo de que la migración en el entorno pueda afectarla en un momento determinado. O sea, ese proceso, esos flujos migratorios internos, que es una migración que se enriquece o se fortalece, según sea el caso, con pobladores de otros países que llegan a aportar capacidades y recursos en un momento determinado, nos debe llevar a la atención de la importancia del ordenamiento territorial, de tal manera de que cualquier desarrollo metropolitano tiene que tomar en cuenta las características de los asentamientos de esas poblaciones de servicio que están destinadas a apoyar esos enclaves turísticos o metropolitanos. El no tomar en cuenta
el desarrollo que corresponde para esa zona que en otros países más desarrollados se establecieron en suburbios diseñados y desarrollados con condiciones adecuadas de vivienda, de saneamiento, de transporte y de seguridad, de tal manera de mantener las condiciones de salubridad y de tranquilidad en el enclave turístico o industrial correspondiente. No es un tema nuevo como cuando las principales ciudades del mundo, tanto en el continente americano como en el continente europeo, comenzaron a desarrollarse producto de las demandas industriales o las demandas comerciales o del enriquecimiento de la población que llegaba. Hubo un momento en que se establecieron distritos industriales o distritos comerciales y la población que trabaja ahí se estableció en suburbios diseñados adecuadamente para que las personas que trabajan en esos distritos comerciales pudieran vivir con la suficiente calidad de vida, con los servicios adecuados para ellos y sus familiares, y se dé un desplazamiento adecuado en medios masivos desde el punto donde vive la gente al punto donde trabaja la gente. De que es un error permitir la concentración en el mismo lugar del desarrollo turístico o del desarrollo industrial de las poblaciones en los alrededores de esos enclaves, porque eso genera una contaminación de los medios y servicios que termina mal, como en muchos lugares que ya hoy conocemos. La violencia, la insalubridad termina arropando y termina quitándole el brillo y la calidad a esos puntos. La migración debe pues establecerse fuera del enclave turístico, garantizando transportes adecuados y condiciones adecuadas de vida, como viven todos los de nuestra diáspora, que en un momento determinado decidieron establecerse en un país X y tuvieron oportunidad de encontrar o comprar o establecer una vivienda en una ciudad satélite en condiciones adecuadas y desde ahí desplazarse al lugar de trabajo, el lugar que le garantizaba las oportunidades para trabajar y vivir dignamente. Esa es una tarea que tenemos nosotros en Dominicana pendiente. Un país receptor de migrantes, pero un país que tiene el 30% de su población viviendo fuera de su territorio, constituyendo una diáspora progresista, es una diáspora altamente valorada en los lugares donde está establecida, en Europa, en Norteamérica, en las islas del Caribe o en Sudamérica. Los valores de nuestra cultura, los valores de nuestra gente, el que sepamos conservar y preservar, impulsar todo ese potencial histórico y cultural de nuestra gente, no importa dónde esté, les va a cohesionar para que sean parte de una diáspora importante que contribuya con el desarrollo del territorio que les acoge y donde se establece. Que el modelo de diáspora dominicana, el modelo del aporte del dominicano, que igual que el modelo de la diáspora china, de la diáspora japonesa, de la diáspora alemana, de la diáspora española, que sea ese modelo afinado, ajustado y mejorado por la diáspora dominicana, el que sirva de ejemplo a la diáspora de nuestros países vecinos, la diáspora de Haití,
la diáspora de Venezuela, la diáspora de Panamá, la diáspora de Colombia o cualquier otra diáspora que se establezca en un momento determinado en el territorio dominicano para cumplir el rol que requiera la República Dominicana, apoyando el desarrollo de esa diáspora en sintonía con nuestros intereses particulares, va a permitir que se ponga en el justo valor la importancia de la migración en nuestro territorio, como lo ha sido en otros países. Los países más grandes y más importantes del mundo son países que supieron identificar, proteger e impulsar una diáspora que aportaba recursos, capacidades, conocimientos, gente, salud y vida para el bienestar de cada uno de esos países y que debe ser la meta nuestra en la República Dominicana. No se vayan, queridos amigos, porque en breve concluiremos algunas recomendaciones finales en este tema de la migración y el desarrollo y sus aportes para ese desarrollo en nuestro país. Queridos amigos, conversatorio como este puede tomarnos múltiples jornadas, pero el tiempo, sobre todo el tiempo en estos medios de comunicación, nos limita como debe ser. Por lo que quisiéramos en este segmento puntualizar un elemento que debe ser vital en nuestra orientación. Nosotros, ustedes y nosotros que vivimos en este territorio y que estamos compelidos a identificar los recursos disponibles, sacar el mayor provecho del potencial que tenemos para lograr impulsar el desarrollo sostenible de nuestro país, debemos entender que la riqueza, la principal riqueza que tenemos en nuestro territorio, cada uno, y cuando hablo de nuestro territorio, les invito a pensar en el territorio donde estamos, en nuestra ciudad, en nuestro sector, en nuestro barrio. El principal recurso que tenemos disponible, no importa cuál sea, es el recurso humano que tenemos disponible en ese lugar. Si tenemos un buen recurso humano, si logramos que ese recurso humano se empodere de su potencial, se empodere de su cultura, se empodere de los recursos naturales que tenemos disponible en cada lugar, podemos decir que contamos con más del 50% de lo requerido para alcanzar el desarrollo sostenible del lugar donde estamos. Ser capaces de identificar si tienes ahí una diáspora sirio, libanesa, palestina, sabes que esa diáspora ha tenido un aporte enorme en nuestro país en temas de gastronomía, en temas de valores familiares, de integración familiar, que han sabido mantenerse, contribuir con el progreso y el desarrollo en cada comunidad donde han estado establecidos, pero al mismo tiempo aportar, enriquecer todo ese acervo cultural que tiene esa cultura de Medio Oriente, enriquecerla con
con los recursos característicos del Caribe puestos a su disposición. Si cuentas con una cultura japonesa, una diáspora japonesa que con miles de años de historia y de tradición y con su modelo particular de enfocarse en el logro de los objetivos, han sido capaces con paz, con prudencia, con sabiduría, siguiendo guías naturales en la familia, contribuir a la consolidación de su diáspora y a la consolidación de su país. Y si vemos una por una la riqueza y la importancia de la diáspora francesa o de la diáspora española o de la diáspora alemana o de la diáspora china o de la diáspora afrodescendiente en nuestro territorio, de la diáspora haitiana en nuestro territorio, nos hemos dado cuenta de que todo ese conocimiento ancestral, en el caso de la diáspora haitiana, que contaba con una industria turística floreciente hasta finales de la década de los 80 del siglo pasado, y que la riqueza de esa industria turística haitiana no era tan solo producto de las bellezas naturales que manejaban y del potencial enorme histórico que atesora ese pueblo, sino la dedicación, la preparación de su gente, de sus operadores turísticos, de sus ejecutores de la hotelería, de la gastronomía, que le dieron un sello particular a esa industria criolla de Haití, que hoy está insertada. Hay decenas de miles de técnicos, operadores haitianos insertados en la industria turística nacional con conocimiento lingüístico, culinario, hotelero, que es de suma importancia para el país y que tiene que seguir incorporada, trabajando con nosotros para fortalecer las capacidades como diáspora organizada, las posibilidades en el país, mientras le llega el momento que tiene que llegar de desarrollar de nuevo, de impulsar de nuevo el desarrollo turístico en Haití. Una oportunidad que debe llegarles y a la que nosotros los dominicanos estamos compelidos a ayudar y a impulsar, sumando otras voluntades, porque es la vía más efectiva de reencontrar a nuestro vecino país de Haití con el desarrollo sostenible que merece y que tanto necesita. Desde Dominicana he reiterado en varias ocasiones que coincido con la expresión que en múltiples foros internacionales nuestro presidente de la República ha mencionado. No es posible que el país, el mundo entienda que puede haber una solución dominicana al problema haitiano. No hay una solución dominicana al problema que presenta Haití hoy. Pero desde nuestro punto de vista, debo decir que no hay forma de implementar una solución que funcione en Haití sin contar con Dominicana. No hay forma, porque las características, las condiciones actuales no permiten que la comunidad internacional pueda sentarse, pueda trabajar con la diáspora haitiana, pueda incorporar su personal y sus experiencias en el territorio haitiano, porque no están dadas las condiciones. Y digo que no es posible, salvo que Dominicana contribuya, porque es en el territorio dominicano donde podemos sentarnos con líderes internacionales, con líderes haitianos, a conversar de la fórmula
de movilizar todo el poder de la diáspora para contribuir para que Haití pueda implementar su solución en el territorio haitiano. Muchísimas gracias por la atención que nos ha prestado y dejamos el espacio de reflexión abierto para seguir hablando de migración en nuestra isla, en nuestro continente, sus aportes y la importancia de la diáspora en la búsqueda de soluciones y de el desarrollo sostenible de nuestros pueblos. Hasta la próxima, queridos amigos. Nos encontramos por estas mismas señales la próxima semana en otra entrega más de la Utopía Riego Cero.